Bien, en esta ocasión revisaremos el sistema esquelético y las articulaciones, dedicándonos únicamente a lo que serían las generalidades de estos dos elementos que forman el cuerpo. El sistema esquelético lo podemos dividir, ¿sí?, en dos componentes, lo que sería el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Cuando nos referimos al esqueleto axial, estamos abarcando lo que sería el cráneo, la columna vertebral, con las costillas y el esternón. Entonces tenemos el cráneo, la columna vertebral, y a la columna vertebral articulándose las costillas y estas a su vez al esternón. Esos son los elementos que forman el esqueleto axial. Mientras que el esqueleto apendicular van a ser los huesos que van a formar el miembro superior y el miembro inferior. Entonces estaría en el miembro superior las clavículas, escápulas, el hueso del brazo, el húmero y del antebrazo, radio y ulna o cúbito, y los huesos del carpo, metacarpo y las falanges. Mientras que el miembro inferior estaría formado por el hueso coxal, los fémures, tibia, peroneo, fíbula, y los huesos del tarso, metatarso y falanges que forman el pie. Vamos a observar que el sistema esquelético, ¿sí?, va a consistir en lo que serían los huesos y el cartílago. Vamos a estudiar primero el cartílago. El cartílago tiene la característica que carece de vasos sanguíneos, es decir, es avascular. Por lo tanto, se va a nutrir por un sistema que sería de difusión. Entonces, de la difusión de los nutrientes que van en el torrente sanguíneo, a través de difusión se va a alimentar este cartílago, ¿sí? Las funciones del cartílago son sobre todo la de funcionar de soporte de los tejidos blandos. Entonces es un soporte importante para los tejidos blandos, y por otro lado va a brindar una superficie lisa que es importante, ¿sí?, para el deslizamiento de las superficies articulares. Entonces es importante en las articulaciones el cartílago, ¿sí? Y por otro lado también este cartílago va a permite el desarrollo y crecimiento, de los huesos largos, principalmente de los huesos largos. Ya veremos lo que es la osificación a partir de un molde de cartílago, que es la osificación endocondral. Desde el punto de vista histológico, existen tres tipos del cartílago. Tenemos el cartílago hialino, ¿sí?, que es el más común y tiene la característica que su matriz contiene una moderada cantidad de fibras de colágeno. Entonces, en su matriz, ¿sí?, que es el componente intercelular, donde están las células del cartílago, que son los condrocitos, ¿sí?, en el tejido intercelular tiene una matriz, ¿sí?, que tiene una cantidad moderada de fibras colágena, que es lo que le da su resistencia. Por otro lado, este cartílago hialino, que tiene forma de un aspecto de vidrio despulido, es muy importante en las superficies articulares. Entonces se encuentra este cartílago en las articulaciones. El otro tipo de cartílago va a ser el cartílago elástico. Este cartílago elástico, ¿sí?, ya tiene menor cantidad, ¿sí?, de fibras colágena, pero sí tiene gran cantidad de lo que se denominan de fibras elásticas. El ejemplo clásico de este tipo de cartílago se encuentra en el oído externo, es decir, en el pabellón auricular y en la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo.
es el cartílago elástico. Y por último, el tercer tipo de cartílago sería el cartílago fibroso, el fibrocartílago. Este fibrocartílago, ¿sí?, va a presentar tiene una gran cantidad de fibras colágena. Entonces es el que tiene más fibras colágena en su matriz en relación con el hialino y el elástico. Este es el que tiene gran cantidad de fibras colágena, que le da una gran resistencia. El ejemplo es el disco que se encuentra entre los cuerpos vertebrales, sería el disco intervertebral, ¿sí? Es lo importante de este fibrocartílago, ¿sí? Que decíamos que carece de, todos estos cartílagos no tienen, sin vasos, es avascular, lo que hace que fácilmente se pueda infectar. También carece de nervios y de vasos linfáticos. Entonces, esas son las características de este cartílago, que forma parte del sistema esquelético, donde teníamos los huesos y el cartílago, ¿sí?, que tiene importancia en las superficies articulares. También sirve de soporte a tejidos blandos, como es el cartílago que se encuentra entre las costillas y el esternón. Las costillas en su extremo anterior se van a articular con el esternón a través de cartílago, que generalmente es cartílago de tipo hialino, ¿sí? Entonces aquí estaría el cartílago hialino en la unión o la articulación costocondral y condroesternal. Entonces ahí está fijando estos tejidos blandos donde se van a insertar músculos y ligamentos. Y por otro lado también permite el desarrollo del hueso, ¿sí?, sobre todo los huesos largos, aunque también de huesos irregulares, como es en el caso de los huesos de la cara y de la base del cráneo, a través de funcionar como un molde de cartílago, ¿sí?, con sus condrocitos y su matriz, y que posteriormente este molde es invadido por osteoblastos para presentarse la osificación de tipo endocondral, como veremos cuando estudiemos en este momento los huesos, ¿sí? Entonces pasamos a lo que serían los huesos, que es el otro elemento importante del sistema esquelético. Estos huesos tienen también una matriz muy importante, y esta matriz tiene la característica que se encuentra calcificada, y donde se presentan los cristales de hidroxiapatita, ¿sí?, que le da la gran resistencia al hueso en su matriz, y que también tiene gran cantidad de fibras colágena dentro de esta matriz. Sabemos que el hueso lo van a formar sus células progenitoras, que son los osteoblastos, que cuando envejecen forman los osteocitos, y que van a estar rodeados por esta matriz intercelular. ¿Cuáles van a ser las funciones de los huesos? Las funciones de los huesos va a ser, por un lado, de soporte. Es el soporte de nuestra osamenta, ¿sí? Es protector, como sucede en el cráneo, en el tórax y en la pelvis, de protector de las vísceras, ¿sí? Por el otro lado, sirve como un reservorio el más importante para calcio y el fósforo. Y por otro lado es importante, ya que forman palancas donde actúan los músculos para el movimiento, ¿sí? Entonces, palancas importantes para el movimiento. Y otra función es la que va a contiene, ¿sí?, a las células que producen la sangre del tejido mieloide. Entonces, contiene a las células, ¿sí?, que producen la sangre, es decir, el tejido mieloide. Entonces tiene soporte, protección, reservorio de calcio y fósforo, y muy importante para el movimiento, funcionando como palancas, ¿sí?, en donde van a actuar los músculos, y contiene células que producen la sangre, es decir, el tejido mieloide, ¿sí? Vamos a tener principalmente dos tipos de hueso, ¿sí?, que es el hueso compacto y el hueso esponjoso.
Estos se van a encontrar, ¿sí?, en diferente cantidad, ¿sí?, en diferente proporción en todos los huesos. La característica del hueso compacto, ¿sí?, es que va a formar generalmente la capa externa, de todos los huesos. Entonces la capa externa de todos los huesos está formada por hueso compacto, ¿sí?, y que se dispone en la llamada ostiona o sistema de Havers, en donde alrededor de un vaso se disponen en forma radial concéntrica, ¿sí?, los osteocitos que están produciendo la matriz, ¿sí?, del hueso intercelular, que tiene la característica de tener, decíamos, los cristales de hidroxiapatita y gran cantidad de fibras colágena, ¿sí? En cambio, el hueso esponjoso tiene la característica que va a formar trabéculas, y estas trabéculas que van a formar el hueso esponjoso van a estar rodeando, ¿sí?, pequeños espacios, ¿sí?, como si fueran una esponja o un coral, ¿sí? Van a limitar estas trabéculas, van a limitar estos pequeños espacios, ¿sí?, del hueso del hueso esponjoso. Entonces, la unidad funcional serían las trabéculas, mientras que aquí la ostiona en los huesos compactos es la ostiona, o antes denominado el sistema de Havers. La característica muchas veces de los huesos es que, decíamos, tiene una capa externa, ¿sí?, de hueso compacto, ¿sí?, y entre las capas de hueso compacto se encuentran las trabéculas. Y esto hace que el hueso sea de menor peso, y de esa forma sea más fácilmente el desplazamiento del organismo. Vamos a observar que estos huesos pueden clasificarse de acuerdo a su forma. Entonces tenemos una clasificación que es por su forma. Entonces, por su forma, ¿sí?, dependiendo de las dimensiones del hueso, tenemos los huesos largos, que generalmente tienen forma tubular, cilíndrica, ¿sí?, y el ejemplo serían los huesos de las extremidades, como sería en el brazo, el húmero, o en el muslo, el fémur, o en el antebrazo, el radio, ulna, o en la pierna, como sería la tibia, y la fíbula o peroné. Y por otro lado también lo podemos encontrar en los huesos de la mano, los metacarpianos, y aún el pie, los metatarsos, así como también las falanges. Son huesos largos donde predomina la longitud sobre la anchura y el grosor. Aquí tendríamos, por ejemplo, del fémur, ¿sí?, donde tienen sus extremos, que serían las epífisis, y unidos por la diáfisis, su epífisis proximal, su epífisis distal, y entre los dos la diáfisis. Entonces, la característica de los huesos largos, que predomina la longitud sobre las otras dos dimensiones, que sería la anchura y el grosor. Entonces, las falanges, que los veamos que son unos huesos pequeñitos, tienen la característica que predomina la longitud sobre la anchura y el grosor. Entonces, por eso se consideran como huesos largos. Otros huesos, de acuerdo a su forma, serían los huesos cortos. Estos huesos cortos tienen la particularidad que son cuboides. Entonces tienen forma de pequeños cubos, ¿sí? Entonces, en estos, sus dimensiones son muy semejantes, tanto su anchura, su longitud y su espesor. Y lo característico son los huesos que se encuentran en la muñeca y en el tobillo, es decir, los huesos del carpo en la muñeca y los huesos del tarso en el tobillo, ¿sí? Son huesos muy cortitos en forma cuboidea. Entonces, los huesos del carpo, ¿sí?, y los huesos del tarso. Tenemos los huesos planos. Estos huesos planos, como su nombre lo dice, van a ser huesos cuya anchura y longitud es muy semejante, ¿sí?,
y estas predominan sobre su espesor. Entonces, si lo veamos de lado, ¿sí? Son muy delgaditos, ¿sí? Y aplanados. Tiene la característica que estos huesos planos generalmente tienen dos placas de hueso compacto, y entre estas dos capas de hueso compacto se encuentra hueso esponjoso. Como ejemplo clásico tenemos los huesos de la bóveda del cráneo, ¿sí? Como sería el parietal, el frontal, en donde tenemos una tabla de hueso compacto externa, una tabla de hueso compacto interna, y entre los dos, como una especie de sándwich, ¿sí? El hueso esponjoso, que recibe el nombre de díploe, ¿sí? En el caso de los huesos del cráneo, el parietal y el frontal. Otros huesos planos los tenemos en lo que sería en la pelvis, en el hueso coxal, que tiene la característica que también son planos, el hueso coxal, que está formado por la unión del ilion, isquion y el pubis, ¿sí? Tienen la característica también de presentar una capa externa, interna, y entre los dos hueso esponjoso, ¿sí? Que tiene la característica de presentar en su interior el tejido productor de la sangre, que es el tejido mieloide, que ya mencionábamos que también contiene células que producen la sangre, el tejido mieloide. Otro tipo de huesos serían los irregulares. Estos irregulares, ¿sí? Tienen varias formas, no se puede determinar cuáles son sus dimensiones de anchura, longitud y espesor. Entonces tienen varias formas, y el ejemplo clásico serían los huesos de la cara, ¿sí? Entonces, los huesos de la cara, como sería la maxila, que tiene una forma muy irregular, aquí con su proceso frontal, su proceso cigomático, su borde alveolar, o bien el hueso palatino, ¿sí? Entonces tienen forma muy distinta, ¿sí? Formas muy variadas, en donde no se pueden determinar sus longitudes, y pues se denominan huesos irregulares. El ejemplo clásico son los huesos de la cara. Y por otro lado tenemos unos huesos que se van a desarrollar dentro de los tendones, que son los huesos sesamoideos, que son pequeños huesitos que tienden a ser ovales o redondeados y que se desarrollan dentro de un tendón. Entonces la característica es que se encuentran dentro del tendón, y el ejemplo sería la rótula o la patela, que se encuentra dentro del tendón del cuádriceps y de donde en su vértice sale el ligamento rotuliano. Otro ejemplo de huesos sesamoideos son los que se encuentran tanto en la mano en relación con el dedo pulgar, como en el pie en relación con el primer dedo o el dedo grueso o primer ortejo o dedo gordo. Son pequeños huesos sesamoideos que están dentro de los tendones. Bien, la característica de los huesos es que, a diferencia del cartílago, están muy vascularizados. Entonces tienen gran cantidad de vasos sanguíneos. De ahí que cuando hay fracturas se presentan sangrados intensos. Por ejemplo, una fractura del fémur, el paciente puede llegar hasta sangrar 1,5 litros, 1.500 mililitros, mientras que si es un sangrado del húmero, ¿sí? De la diáfisis del húmero, el sangrado llega a ser de la mitad, pero nada despreciable, como son 750 mililitros. Lo mismo sucede en las fracturas de la tibia, ¿sí? Donde llega el paciente a sangrar más o menos la misma cantidad que el húmero, 750 mililitros. No se diga cuando hay un sangrado de la pelvis, ¿sí? De los huesos de la pelvis, ¿sí? De los huesos coxales. El sangrado es muy profuso, que puede ser de varios litros, dependiendo del tipo de fractura de la pelvis. Si es de libro abierto, como se presenta en los traumatismos frontales, el sangrado puede llegar a ser de 2 o 3 litros. Otra característica de los huesos es que tienen gran cantidad de nervios, sobre todo en la membrana que los cubre, ¿sí? La membrana de cubierta de los huesos va a recibir el nombre de periósteo. Entonces el periósteo
es una membrana importante del hueso que tiene gran cantidad de vasos nervios, ¿sí? De fibras nerviosas y también de vasos sanguíneos. Y esta membrana de tejido conectivo es una membrana de tejido conectivo fibroso, es capaz de formar nuevo hueso, ¿sí? Y está cubriendo a todo el hueso, a excepción en donde el hueso está cubierto por el cartílago articular. Entonces cubre a toda la superficie del hueso, a excepción en el cartílago articular, ¿sí? Y tiene la característica de que va a formar nuevo hueso. Quiere decir que cuando hay una fractura, ¿sí? Se forma un coágulo, este coágulo se organiza y posteriormente es invadido por células que se encuentran en el periósteo, que son osteoblastos y que son capaces de regenerar el hueso y formar el callo óseo. Hay que tomar en cuenta que hay que hacer la determinación de la edad ósea. Entonces nosotros podemos saber la edad ósea a través de radiografías, ¿sí? Generalmente se toman a nivel de la mano, donde se va observando la osificación de los huesos del carpo, ¿sí? Y entonces nos va determinando la edad ósea, ¿sí? Se dice que la maduración del esqueleto se adquiere entre los 20 y 25 años y que puede variar esto por condiciones geográficas, socioeconómicas, factores genéticos, así como también de enfermedades. Bien, vamos a observar que el hueso, decíamos que tiene, ¿sí?, elementos de la sangre, que es el tejido mieloide. Y entonces vamos a observar que al nacimiento va a predominar lo que se denomina la médula ósea roja. Es decir, que dentro de este hueso esponjoso se encuentra gran cantidad de tejido mieloide. Pero posteriormente, después del nacimiento, va disminuyendo esta cantidad de médula ósea roja en el hueso esponjoso y es sustituida por tejido graso, que es la médula ósea amarilla o grasa, que vulgarmente hablaríamos del tuétano. Entonces, la médula ósea roja, ¿sí?, queda propiamente durante toda la vida del sujeto, queda dentro de lo que sería el hueso esponjoso que forma el hueso coxal, y todavía lo encontramos también a nivel de los cuerpos de las vértebras, este hueso esponjoso que contiene el tejido mieloide. De ahí que es donde se va a tomar muestras de tejido mieloide, se van a tomar haciendo punción, ¿sí?, de la cresta ilíaca, y de ahí hacer por aspiración, tomar el tejido mieloide que se encuentra en este hueso esponjoso entre dos capas de tejido, de hueso compacto. Entonces esta médula ósea roja va a tener dos líneas celulares, ¿sí? Son dos líneas celulares o tallos celulares, ¿sí? Estas dos líneas celulares, ¿sí?, van a ser la del tejido, las células hematopoyéticas, es decir, las que producen propiamente las células de la sangre. Entonces, las células hematopoyéticas es una línea celular que presenta la médula ósea roja, ¿sí?, que van a producir las células rojas, los leucocitos, las células blancas, que serían los leucocitos, y las células rojas, que serían los eritrocitos, y como vamos a decir, fragmentos de celulares del citoplasma, que serían de los megacariocitos, que serían las plaquetas importantes para el mecanismo de coagulación. Entonces tenemos las células blancas, leucocitos, las células rojas, eritrocitos, y las plaquetas como células hematopoyéticas. Y por otro, la segunda línea que va a tener la médula ósea roja va a ser las células del mesénquima. Estas células del mesénquima son células que se van a diferenciar
¿sí? En hueso, se pueden diferenciar en hueso, en cartílago y en músculo. Es la otra línea que presenta, ¿sí?, la médula ósea roja, el tejido la de las células hematopoieticas y las células diferenciadas del mesénquima que van a producir hueso, cartílago y músculo. Bien, hay que tomar en cuenta que el hueso puede presentar patologías como sería una disminución de su densidad mineral, que es la osteoporosis, ¿sí?, que es más frecuente en la mujer después de la menopausia, aunque también se puede presentar en hombres ancianitos de la tercera edad, ¿sí? Y que esta osteoporosis, ¿sí?, tiene el riesgo de producir fractura en los pacientes. Las fracturas más comunes en los pacientes con osteoporosis van a ser a nivel del cuello del fémur, ¿sí? De ahí que la caída de los abuelitos al caer puede provocar una fractura del cuello del fémur, ya sea transtrocanteria o a nivel del cuello anatómico del fémur. Otro sitio común de fractura en los pacientes con osteoporosis sería a nivel de la columna y en la muñeca. Entonces tenemos fracturas en la columna, generalmente son fracturas en forma de acuñamiento, se cae, se deprime el cuerpo vertebral, ¿sí?, y entonces va a provocar fracturas por acuñamiento, y otras fracturas son a nivel de la muñeca, ¿sí? Se cae el abuelito con hiperextensión de la muñeca y se fracturan los huesos de la articulación radiocarpiana. Estos son los sitios más frecuentes de fractura, ¿sí?, por osteoporosis, ¿sí? Otro detalle importante es, por ejemplo, en las fracturas en los ancianitos, aquí a nivel del cuello del fémur. Entonces es frecuente que se presente una necrosis avascular, es decir, una falta de circulación, ¿sí?, una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Y entonces en estas fracturas del cuello del fémur se va a necrosar la cabeza del fémur, por lo que es necesario colocar una prótesis de cadera en estos pacientes. Entonces veíamos que la fractura del cuello del fémur es frecuente en las personas de edad, y entonces generalmente se va a asociar con necrosis avascular de la cabeza del fémur, por lo tanto es necesaria una prótesis de cadera en estos pacientes. Bien, existen unas fracturas muy importantes en los huesos de los niños en desarrollo. Es decir, sabemos que el desarrollo de los huesos es sobre todo entre los 7 a 10, 11 años de edad, y al término de la pubertad es cuando hay mayor crecimiento del hueso. Y ese crecimiento es debido a que existe cartílago, ¿sí?, entre la unión de lo que sería la metáfisis y la diáfisis. Entonces tenemos que en los niños, ¿sí?, antes de que termine la pubertad, se presenta un cartílago que es un cartílago hialino, que se va a encontrar entre las porciones distales de la diáfisis. Aquí tenemos la diáfisis, la porción distal de la diáfisis, sus extremos recibe el nombre de la metáfisis. Y entre la metáfisis y lo que sería propiamente la epífisis, tanto proximal como distal, aquí estaría la proximal, aquí estaría la distal, en este caso del fémur, se encuentra cartílago hialino que va a formar el disco de crecimiento. Entonces este es el disco de crecimiento, que es de cartílago hialino y que va a permitir el crecimiento de los huesos en forma longitudinal a lo largo. Entonces aquí se encuentra la placa de crecimiento epifisiario, ¿sí? Entonces el disco de crecimiento o placa de crecimiento epifisiario estaría en esta zona. Estaría la placa de crecimiento epifisiario o el disco de
crecimiento, que ya al final de la pubertad se va a calcificar o se va a osificar este disco de crecimiento epifisiario. Entonces, en los niños, ¿sí?, las fracturas que llegan a afectar este disco, ¿sí?, de crecimiento epifisiario puede provocar cambios muy importantes en el crecimiento del hueso y ahí provocar angulaciones, ¿sí?, o acortamiento de la extremidad donde se presentó la fractura. De ahí que se deben ser tratadas, alineadas, a veces deben ser sometidas a la colocación de pequeños materiales de osteosintes, que como serían clavos muy delgados, para evitar estas deformaciones debido a que el trazo de fractura provoca una separación o una fragmentación de este disco de crecimiento epifisiario. Entonces, esto se presenta en niños, ¿sí?, al final de la pubertad. Estas son las fracturas epifisiarias. Bien, de esa forma ya podríamos pasar a ver lo que serían el otro elemento del sistema esquelético, muy importante, que sería la unión entre los elementos óseos de este sistema esquelético, que van a ser las articulaciones, ¿sí? Las articulaciones consiste en la unión de dos o más huesos, ¿sí? Eso es una articulación. Entonces, la unión de dos o más huesos va a formar las articulaciones, ¿sí? Entonces, unión entre dos o más huesos, ¿sí? Tenemos en general dos categorías generales de articulaciones. Entonces, tenemos dos categorías generales de articulaciones, ¿sí? Una donde los elementos óseos se van a encontrar separados por una cavidad. Estos son los que presentan una cavidad articular. Y la otra categoría sería donde no hay, ¿sí?, cavidad. Generalmente estas que tienen cavidad van a ser muy móviles, ¿sí? En cambio, las que no tienen cavidad son poco móviles o inmóviles. Entonces son con poco movimiento o definitivamente son inmóviles. Las que no hay cavidad, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a tener tres tipos de articulaciones. Las que tienen cavidad, que son las sinoviales. Y ya observamos que estas sinoviales van a tener gran movimiento. Y propiamente las que no tienen cavidad, que serían las articulaciones cartilaginosas y fibrosas. Las cartilaginosas y fibrosas, y por lo tanto estas cartilaginosas y fibrosas van a ser poco móviles o propiamente inmóviles, ¿sí? Si vamos a partir de las que tienen cavidad articular, que son muy móviles y que son las sinoviales. ¿Qué elementos van a presentar estas articulaciones sinoviales que tienen una cavidad? Entonces, en primer lugar, vamos a observar que presentan su cavidad articular. Vamos a ir haciendo un esquema donde vamos a colocar, ¿sí?, una cavidad, una superficie articular, y aquí otra superficie articular, ¿sí? Entonces, estas superficies articulares, ¿sí?, separadas por una cavidad. Entonces vamos a poner aquí nuestra cavidad articular. Por otro lado, estas superficies articulares, como presentan gran movimiento, decíamos que son muy móviles, ¿sí?, van a estar cubiertas por cartílago. Entonces presentan un cartílago articular que permiten, ya decíamos, dentro de las funciones
del cartílago es la de brindar superficies lisas donde puedan desplazarse, deslizarse, ¿sí? las superficies articulares. Entonces tenemos una cubierta de cartílago, que es cartílago hialino. Entonces tenemos cartílago, es el cartílago, ¿sí? De cubierta. Que generalmente es cartílago hialino, que ya hemos dicho que tiene una moderada cantidad de fibras colágeno. Vamos a observar que estas superficies articulares, bueno, por un lado, este cartílago hialino es importante porque es el que permite que se observe una zona radiolúcida cuando tomamos una radiografía. Por ejemplo, aquí una radiografía de la articulación de la rodilla, la epífisis distal del fémur, y aquí los cóndilos de la tibia, ¿sí? Los cóndilos femorales, los cóndilos tibiales, ¿sí? Se observan aquí una zona radiolúcida, que esta sería la zona radiolúcida, es decir, se observa negra en una radiografía de la rodilla, ¿sí? Esta zona radiolúcida es lo que nos está dando la localización de este cartílago hialino, cartílago articular de cubierta en las superficies articulares, que permite el choque entre las dos superficies articulares. Pero cuando hay degeneración de este cartílago, lo que va a provocar es que esta zona de radiolucencia se vaya disminuyendo y propiamente empiecen a haber una fricción entre una superficie ósea y otra, y que va a provocar una esclerosis de las superficies articulares, que sería un proceso degenerativo articular donde se inicia a nivel del cartílago articular. Estas superficies articulares van a estar unidas por lo que sería la cápsula articular. Entonces tenemos la cápsula articular, que a su vez esta cápsula articular está formada por dos porciones. Estas dos porciones son lo que sería la membrana sinovial, y la membrana fibrosa. Entonces tiene dos membranas, la cápsula articular, una membrana sinovial y membrana fibrosa. La membrana fibrosa es superficial, se encuentra en la periferia y es un elemento muy importante de fijación, de unión de las cavidades articulares, de las superficies articulares. Entonces se van a fijar, esta cápsula fibrosa se va a fijar en los márgenes, ¿sí?, de las superficies articulares, y es un elemento muy importante de fijación. Esa sería la membrana fibrosa. Mientras que la membrana sinovial se encuentra, ¿sí?, revistiendo a la cavidad articular, ¿sí?, y se va a reflejar en la interfase del cartílago y el hueso. Entonces viene aquí profunda la cápsula a la membrana fibrosa y se va a terminar, ¿sí?, en lo que serían los márgenes de la interfase entre el cartílago y el hueso. Aquí tendríamos la interfase entre el cartílago y el hueso. Aquí es donde va a terminar la membrana sinovial, viene aquí así, y donde viene ya el margen entre el cartílago articular, la interfase entre el cartílago articular y el hueso, hasta ahí termina nuestra membrana sinovial. Entonces aquí se refleja y termina aquí en los márgenes del cartílago articular y el hueso, y en la membrana sinovial, y que después de revestir a la cavidad articular y llegar a esta interfase entre el cartílago y el hueso, tiene la característica de producir al líquido sinovial, que tiene las funciones de un lubricante. Entonces produce este líquido sinovial que tiene el aspecto, ¿sí?, de clara de huevo, ¿sí?, pero con escasas proteínas. ¿Okay? La cápsula fibrosa, esta membrana fibrosa que forma parte de la cápsula articular, está formada de tejido conectivo muy denso y que en algunas partes se engruesa, ¿sí?,
para formar los ligamentos que sirven para estabilizar la articulación, ¿sí? Entonces presenta engrosamientos que va a formar ligamentos importantes para la estabilización de la rodilla, ¿sí? También existen ligamentos fuera de la cápsula que van a proveer un reforzamiento adicional a la articulación. Entonces tenemos ligamentos que se encuentran como engrosamientos en la membrana fibrosa de la cápsula articular, pero también hay ligamentos, ¿sí?, que están fuera o no se ponen en contacto con esta cápsula fibrosa y que también sirven como un reforzamiento adicional para la articulación. Bien. Por otro lado, hay otros elementos dentro de lo que serían las articulaciones sinoviales, pero que no se encuentran en todas las articulaciones, como la presencia de discos articulares, ¿sí?, que están formados de fibrocartílago. El ejemplo clásico sería los meniscos de la rodilla. Entonces vamos a observar que aquí entre las superficies articulares se pueden localizar, si viéramos estos por arriba, veríamos unos pequeños anillos de fibrocartílago de diferente forma, ¿sí?, que ayudan a amortiguar, ¿sí?, el impacto entre las superficies articulares y también ayudan para mejorar, ¿sí?, la coaptación entre las superficies articulares. Estos son los discos articulares que están formados de fibrocartílago. Un ejemplo serían los meniscos. También hay discos articulares de fibrocartílago en la articulación temporomandibular. Entonces este disco absorbe las fuerzas de compresión y también ajusta los cambios en el contorno de las superficies articulares durante los movimientos, ¿sí?, e incrementa el rango de los movimientos, evitando, ¿sí?, que se presente una luxación, ¿sí?, o un esguince de las superficies articulares. Recordemos que la luxación es cuando hay pérdida de la coaptación entre las superficies articulares en forma permanente hasta que no se hace la corrección, mientras que el esguince, ¿sí?, es la pérdida momentánea de la coaptación de las superficies articulares y que regresa en forma espontánea, ¿sí? Entonces ahí tenemos el ejemplo de un esguince del tobillo, un esguince de la columna cervical, donde hay una pérdida momentánea de las superficies articulares, pero regresan en forma espontánea, pero durante este movimiento de pérdida momentánea de las superficies articulares se puede presentar rotura de la cápsula articular, distensión o también rotura de los ligamentos, de ahí que hay un esguince. Es importante inmovilizar esa articulación para que se presente la regeneración y cicatrización de la cápsula articular y de los ligamentos. En cambio, en la luxación, que sería una situación más grave, donde se pierde la coaptación entre las superficies articulares, ¿sí?, es necesario hacer la alineación, la reducción de esta luxación, seguido de la inmovilización para permitir la regeneración y la cicatrización de la cápsula articular y de los ligamentos articulares. Bien, vamos a observar que hay otros elementos que se pueden observar en las articulaciones sinoviales, como es la presencia de pequeñas almohadillas de grasa, que son como pequeñas evaginaciones que se encuentran entre las dos capas que forman la cápsula articular, entre la membrana fibrosa y la membrana sinovial, ¿sí?, entre la capa fibrosa y la membrana sinovial se pueden encontrar, ¿sí?, almohadillas de grasa, o bien, ¿sí?, se pueden encontrar zonas redundantes de esta cápsula con la membrana sinovial, ¿sí?, que permiten un movimiento mayor de las articulaciones. Entonces son las almohadillas de grasa, ¿sí?, que se localizan entre la cápsula, lo que sería la membrana fibrosa y la membrana
sinovial, ¿sí? Y que permiten movimientos de las articulaciones. Bien, de esa forma podríamos pasar a ver ahora el resto de clasificación de estas articulaciones sinoviales. Estas llamadas sinoviales ya tenemos aquí sus características generales. Las podemos clasificar, estas articulaciones sinoviales, de acuerdo a la forma de las superficies articulares, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la forma de la superficie articular. Entonces, de acuerdo a su forma de la superficie articular, podemos tener sinoviales, articulaciones sinoviales en donde las superficies articulares son esferoideas, como la que estábamos ilustrando anteriormente, ¿sí? En donde tenemos una articulación convexa en forma de esfera que se adapta a una cavidad cóncava, ¿sí? Ejemplo de estas articulaciones esferoideas sería la articulación, ¿sí?, coxofemoral, o la articulación de la cadera, ¿sí?, la coxofemoral, y la articulación húmero-escápulo-humeral, escápulo-humeral, o la articulación del hombro, que es la articulación que tiene más movimiento. Tenemos entonces, por un lado, en primer lugar, la esferoidea. Esta esferoidea, en el caso de la articulación coxofemoral, tiene forma de una nuez, por eso se denomina en forma de enartrosis. Entonces, un tipo de esferoidea sería la enartrosis, que es la coxofemoral, articulación coxal o articulación de la cadera. Y estas articulaciones permiten movimientos en varios ejes, por eso se dice que son poliaxiles estas articulaciones esferoideas. Vamos a tener articulaciones sinoviales en donde las superficies articulares sean planas. Entonces tenemos superficies articulares planas. Un ejemplo sería, ¿sí?, en las articulaciones entre los procesos articulares de las vértebras, ¿sí? Los procesos articulares de las vértebras, ¿sí?, tienen la característica que son articulaciones sinoviales planas. Entonces van a presentar su cartílago articular que cubre las superficies articulares, ¿sí? Tienen su cápsula, su cápsula articular con su membrana fibrosa, su membrana sinovial, ¿sí? Entonces las articulaciones cigopoficiarias o articulaciones entre los procesos articulares de las vértebras. Entonces serían las articulaciones planas, que tienen una amplitud del movimiento muy limitada, pero pueden ser en más de dos ejes. Entonces muchos autores las consideran poliaxiles, ¿sí?, aunque hay discordancia de un autor a otro, ¿sí? Entonces, debido a que son movimientos muy limitados, algunos dicen que son uniaxiles, pero debido a que sí se puede presentar sus ejes de movimientos en varias direcciones, aunque sea en pequeña amplitud, por el deslizamiento entre estas superficies planas, es por lo que algunos autores lo consideran también como articulaciones poliaxiles. Otro ejemplo de estas articulaciones planas sería entre los huesos cortos del carpo y los huesos del tarso. Los huesos del carpo en la mano y los huesos del tarso en el pie también son sinoviales planas, así como también la articulación entre la extremidad lateral de la escápula y entre la extremidad lateral de la clavícula y el acromion de la escápula, es decir, la articulación acromio clavicular también es sinovial plana. Otro grupo de articulaciones sinoviales, de acuerdo a su forma, tenemos las articulaciones en silla de montar, o también le llaman en forma de encaje recíproco. Estas articulaciones en silla se parecen a una silla de montar, en donde una superficie articular es cóncava y convexa a la vez, y depende del eje en que lo veamos. Es como si tuviéramos una silla de montar. Si la vemos en sentido lateral, una silla de montar, ¿sí?, en sentido lateral, vemos que es cóncava, pero si vemos en sentido frontal o de frente esta silla de montar, aquí estaría
cabestrillo, ¿sí? Aquí la silla de montar, vemos que si la vemos de frente es convexa, ¿sí? Entonces esta concavidad se adapta a una convexidad de la otra superficie articular y esta convexidad se adapta a la concavidad de la otra superficie articular, como si fuera el periné del jinete, aquí con sus piernas del jinete, y aquí sería el periné del jinete, ¿sí? Entonces por eso se denomina encilla. Entonces son superficies articulares cóncavas y convexas de acuerdo en el eje que lo estemos viendo, sentido antero-posterior o en sentido transverso, y que se adaptan en forma recíproca y por eso reciben el nombre de encaje recíproco. Estas en silla de montar, el ejemplo clásico es la articulación metacarpo o metacarpiana del dedo pulgar. Entonces la articulación entre el trapecio de los huesos del carpo, de la segunda hilera del carpo, con lo que sería el metacarpo del dedo pulgar, es una articulación, ¿sí?, en silla. Entonces la articulación carpo-metacarpiana del dedo pulgar sería entre el trapecio, ¿sí?, y el primer metacarpiano que se relaciona con el dedo pulgar. En este sitio la articulación metacarpo falángica, ¿sí? Carpo-metacarpiana. ¿Sí? Otras articulaciones en silla tenemos la articulación entre el extremo medial de la clavícula y el manubrio del esternón. Entonces la articulación externo-clavicular también es otro ejemplo de articulación en silla o encaje recíproco. Si continuamos con esta clasificación de acuerdo a su forma, tenemos las articulaciones en forma, ¿sí?, en condilar o elipsoidea. Bien, antes de continuar, esta sencilla tiene la característica que por sus ejes generalmente se permite la movilidad en dos ejes perpendiculares, ¿sí?, por lo que se consideran biaxiles por su número de eje de movimientos. Entonces tiene dos ejes perpendiculares, como sería que permiten la flexión, extensión y la abducción y aducción, es por lo que se consideran biaxiles estas articulaciones en silla. Decíamos que tenemos las condilas, que son también elipsoideas, ¿sí? Estas condilas o elipsoideas, el ejemplo sería la articulación de la muñeca, la articulación radiocarpiana, tendría la epífisis distal del radio, articulándose con los huesos de la hilera proximal del carpo, el escafoides, ¿sí?, y el semilunar. Aquí medialmente vendría la epífisis distal de la urna o cúbito. Aquí tendríamos el hueso, el escafoide semilunar, y aquí tendríamos el piramidal, ¿sí?, que no forma propiamente parte de esta articulación radiocarpiana, que es una articulación sinovial plana, que también permite el movimiento en dos ejes perpendiculares, como la flexión, extensión y aducción y abducción de la muñeca, y por lo tanto estas condilias o elipsoideas también se consideran biaxiles, al igual que decíamos las de encaje recíproco o en silla de montar. Otro ejemplo de estas condilias lo tenemos en la articulación de la mandíbula, la articulación temporomandibular entre el cóndilo de la mandíbula y la cavidad mandibular, la cavidad articular, ¿sí?, del proceso cigomático del temporal. Aquí tendríamos el hueso temporal y esta es la articulación, ¿sí?, temporomandibular, que también se considera una articulación condilia. Bien, hay articulaciones condilias, bicondilias, como sería en el caso de la articulación de la rodilla, en donde tenemos dos cóndilos del fémur que se van a articular con los cóndilos de la tibia. Entonces es una articulación bicondilar, ¿sí?, que se considera también de estas elipsoideas.
Un cóndilo generalmente es una superficie articular esferoidea alargada, semeja a una forma de un huevo. Entonces esta articulación bicondilar de la rodilla, ¿sí?, también va a ser biaxial, ¿okay?, que permite aumentos de flexión y extensión, así como también pequeños movimientos de rotación de la rodilla. Estos serían ejemplos de articulaciones condilias o elipsoideas. También lo tenemos entre los cóndilos del occipital, que se articulan con las masas laterales del atlas. Serían otros ejemplos de articulaciones condilares, ¿sí?, o elipsoideas, que permiten los movimientos de flexión y extensión de la cabeza y también ligeros movimientos de rotación a través de los cóndilos del occipital. Otro tipo de articulaciones sinoviales, vamos a tener las articulaciones en pivote, o también denominadas trocoides. La trocoide. Esta articulación en pivote generalmente permiten movimientos en el eje vertical de rotación. Entonces permite movimientos de rotación en un eje vertical. Entonces, donde tenemos una superficie, una articulación, ¿sí?, que es cilíndrica y que se adapta a una pequeña cavidad. Entonces tendríamos la articulación entre el diente del axis, ¿sí?, o segunda vértebra cervical, que se articula, que tiene forma, ¿sí?, cilíndrica y que va a funcionar como un eje, en donde este eje se va a articular con el arco anterior del atlas. Aquí tendríamos el atlas con sus masas laterales que se articulan aquí con los procesos articulares superiores del axis, los procesos transversos del atlas. Vamos a poner aquí también los procesos transversos del axis con los agujeros transversarios. Y entonces aquí tenemos la articulación entre el arco anterior del atlas, ¿sí?, con su tubérculo anterior del atlas, ¿sí?, y el proceso odontoideo del axis, y la articulación atloido-odontoidea o la articulación atloido-axoidea medial, para poderla diferenciar de esta articulación sinovial planea, la atloido, ¿sí?, axoidea lateral. Entonces gira alrededor de este eje, ¿sí?, ¿sí?, el atlas gira alrededor del diente del axis, ¿sí?, y permite movimientos de rotación. Entonces por eso se dice en forma de pivote. Entonces la atlantoaxial. Y estas articulaciones, ¿sí?, permiten el movimiento en un solo eje, por eso se dicen que son monoaxiales, permiten movimientos de rotación. Y por último tendríamos, ¿sí?, las articulaciones que por su forma se denominan en forma de bisagra, o también denominadas gínglimo, que en otra nómina serían las en forma de polea, que sería la troclear. Se refiere a lo mismo, bisagra, gínglimo, o en forma de polea, que serían las trocleares, ¿sí? Estas en bisagra permiten el movimiento en un eje transversal a la articulación, sobre todo de movimientos de flexión y extensión. El ejemplo clásico sería entre las articulaciones interfalángicas, en donde se encuentra una superficie articular que presenta un surco, y que en este surco se va a introducir una cresta, ¿sí?, entonces como si fuera una polea o como una bisagra, ¿sí?, y entonces permiten el movimiento en un eje transversal a la articulación, ya sea cerrando o abriendo un ángulo. Entonces permite sobre todo movimientos de extensión si se abre el ángulo, o de flexión si se cierra el ángulo. Entonces serán las articulaciones interfalángicas,
entre los dedos de la mano o del pie, ¿sí? En donde una cresta se mete a un pequeño surco. Otro ejemplo sería la articulación húmero-ulnar, ¿sí? En donde la epífisis distal del húmero presenta una superficie articular con un pequeño surco y que se va a articular con la epífisis proximal de la ulna, que presenta una pequeña cresta. Esta es la articulación húmero-cubetal o húmero-ulnar, que es también una sinovial en forma de bisagra o gínglimo, que como permite un solo eje de movimiento, también se clasifica como monoaxil o monoaxial. ¿Sí? Bien, entonces de esa forma ya tenemos que por la forma de las superficies articulares tenemos esferoidea planas, ¿sí? Esferoideas poliaxiles planas, que algunos autores la consideran también poliaxiles, en silla, ¿sí? Que son biaxiles al igual que la condilar, ¿sí? O bicondilar, y las elipsoideas, ¿sí? Que se incluyen en un solo grupo para muchos autores, que son biaxiles, y las de pivote, donde teníamos una superficie articular en forma de cilindro que se adapta a una pequeña cavidad cóncava, ¿sí? De pivote, antes llamados trocoides, que se movilizan en un solo eje vertical, permitiendo la rotación, y las de bisagra, ¿sí? Que son la gínglimo o troclear, con su pequeño surco, donde se adapta una cresta ósea y que también permiten el eje de movimiento en sentido transversal, por lo que se consideran monoaxiles, como son las interfalángicas o la articulación húmero, ¿sí? Húmero ulnar del codo. Pasaríamos por último a ver ahora el otro grupo de categorías de las articulaciones, que tenemos dos categorías, donde teníamos concavidad o donde no hay cavidad y que son poco móviles o inmóviles, en donde teníamos las cartilaginosas y las fibrosas. Entonces, si hablamos de las articulaciones fibrosas, en donde son articulaciones que carecen de cavidad articular y donde se unen directamente, están en continuidad y se unen directamente las superficies articulares. Entonces, estas fibrosas las podemos clasificar de acuerdo al tejido que las está uniendo fibroso, sería la sindesmosis. ¿Sí? Esta sindesmosis generalmente es unión por membranas de tejido fibroso. ¿Sí? Un ejemplo sería la articulación de las membranas interóseas. Entonces tendríamos una sindesmosis muy importante, que sería la articulación del tobillo, donde tendríamos aquí la fíbula o peroné, y medialmente estaría la tibia articulándose, ¿sí? Aquí con el talus o astrágalos, la articulación talocrural, ¿sí? O articulación, ¿sí? Que se denomina antes tibio astragalino, articulación del tobillo. Entonces aquí en esta unión entre la fíbula, que es lateral, y la tibia, aquí se presenta una unión por membrana interósea reforzada por ligamentos, que es la sindesmosis tibio-fibular. Entonces aquí tenemos la articulación tibio-fibular. Otro ejemplo sería entre las diáfisis del radio y de la ulna. Entonces tendríamos la epífisis proximal del radio, ¿sí? La epífisis distal del radio, y aquí tendríamos la epífisis proximal de la ulna con su epífisis distal. Entonces la articulación entre el radio y la ulna, ¿sí? Entre las diáfisis, se encuentra una membrana interósea. Estas son articulaciones, ¿sí? Fibrosas de tipo sindesmosis. Esta es la sindesmosis de la tibiofibular distal y la sindesmosis entre las membranas, la membrana interósea entre el radio y la ulna. ¿Sí?
Si continuamos con estas fibrosis, tendríamos también una variante de ella que serían las suturas. Estas suturas, de acuerdo a la forma de las superficies articulares, puede ser serrata o dentada. Tenemos las planas, que son lisas, y tenemos las que tienen forma de bisel, que serían las escamosas. Estas suturas se encuentran fundamentalmente en el cráneo. Y entonces las serratas, vamos a tener, por ejemplo, la bóveda craneal. Si vemos por arriba la bóveda craneal, tendríamos aquí adelante el frontal, los parietales y acá atrás el occipital. Entonces parietal, occipital y el frontal. Entonces aquí tengo la sutura donde las superficies articulares, ¿sí?, tienen forma de diente, y que estas superficies articulares están unidas por tejido fibroso. Es decir, son articulaciones sólidas, en continuidad, que carecen de cavidad articular, y por eso forman parte de esta segunda categoría de las fibrosas y cartilaginosas. En este caso sería de las fibrosas las suturas en forma serrata o dentada. Aquí tendríamos la sutura coronal o la frontoparietal, la sutura, ¿sí?, sagital o biparietal, y la sutura lambdoidea o parieto-occipital. Entonces todas estas suturas son serratas o dentadas. Las suturas planas sobre todo se encuentran en los huesos de la cara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la unión entre los huesos nasales, ¿sí?, aquí de la cara, ¿sí?, con el frontal, o bien con el proceso frontal de la maxila, todas son articulaciones sinoviales planas. Entonces aquí estaría el frontal, entre los huesos nasales, entre la maxila y el hueso nasal, o entre las dos maxilas, todas son articulaciones de tipo, ¿sí?, suturas planas, donde las superficies articulares, como su nombre lo dice, son lisas y unidas por tejido fibroso, están en continuidad, carecen de cavidad y propiamente también carecen de movimiento, ¿sí? Y por último teníamos las escamosas. Las escamosas tienen la característica de que su borde óseo está biselado entre las superficies articulares, ¿sí? Entonces el ejemplo clásico sería entre la articulación de la escama del frontal, del temporal, ¿sí?, que tendríamos el temporal con el proceso cigomático del temporal, y entonces se está articulando aquí con el, ¿sí?, parietal. Entonces sería la articulación temporo-parietal, la temporo-esfenoidal, la temporo, ¿sí?, occipital. Son articulaciones, ¿sí?, en forma de escama. Escamosas son las fibrosas, suturas en escama. Y por último, de las fibrosas tendríamos una articulación muy especial, que es entre los dientes, que es la articulación alveolo-dentaria, en donde tenemos la espícula, que sería propiamente la raíz del diente, y estas espículas de la raíz del diente introduciéndose en lo que sería en el alveolo dentario, donde estaría la membrana parodontal, y del cemento de la raíz del diente fijándose una gran cantidad de fibras colágena, tejido fibroso, que están fijando la pieza dentaria con el alveolo dentario. Esta es la articulación alveolo dentaria, ¿sí?, es una articulación fibrosa de tipo gónfosis, ¿sí? Y la otra categoría, de esta segunda categoría, aparte de las fibrosas, decíamos que tenemos las articulaciones cartilaginosas, que también son poco móviles, son semimóviles. Y estas, dentro de las cartilaginosas, donde ahora en lugar de predominar el tejido fibroso como medio de unión, va a predominar el cartílago como medio de unión. Y entonces tenemos dos subtipos de cartilaginosas, que serían la sincondrosis y las sínfisis.
Las sincondrosis, a su vez, algunos autores las dividen de acuerdo a su temporalidad en temporales y permanentes. Entonces, como su nombre lo dice, es la unión por cartílago, en que puede ser nada más en determinada etapa de la vida, que serían las temporales. Y que sería, el ejemplo, sería a nivel del disco de crecimiento, ¿sí?, fisiario, entonces a nivel de la unión de lo que sería la epífisis del hueso, ¿sí?, que se está uniendo a la metáfisis, ¿sí? Entonces, en esta unión de la metáfisis con la epífisis, mencionábamos que se encuentra el disco, ¿sí?, epifisiario, el disco de crecimiento, y que este disco de crecimiento, avanzada la pubertad, ¿sí?, se osifica y se presenta una osificación de tipo endocondral. Entonces, después de la pubertad, esta sincondrosis temporal, ¿sí?, va a formar una unión de hueso, que sería una sinostosis, ¿no? Entonces, pues se denominan temporales. Este disco de crecimiento hay una fase germinativa, una fase proliferativa, de maduración, ya de formación de hueso, y que decíamos permite el crecimiento del hueso en sentido longitudinal, y que las fracturas en los niños que involucran este disco de crecimiento epifisiario van a provocar alteraciones en el crecimiento del hueso, como sería acortamiento del mismo o bien angulaciones. Y por otro lado tenemos articulaciones permanentes, cartilaginosas, de tipo sincondrosis, como sería la base del cráneo, entre lo que sería el peñasco y las alas mayores del esfenoides, que está aquí adelante, la silla turca, y aquí la mayor del esfenoides, donde se localiza el foramen lacerum. Aquí hay cartílago, que sería una articulación de sincondrosis, ¿sí?, de tipo permanente. Y otra sería la articulación entre las costillas, con el cartílago costal, articulándose con el esternón, ya sea de forma directa o bien a través de otro cartílago costal, como es el caso de las costillas falsas, y aquí una costilla verdadera, ¿verdad? Entonces, este cartílago, que generalmente es de tipo hialino, ¿sí?, es una articulación sincondrosis también permanente, y que permite los movimientos de las costillas, por los muy importantes para la respiración. Serían sincondrosis tipo permanente. Por último, tendríamos las articulaciones de tipo sínfisis, que muchos autores dicen que son unas hemiartrosis, en donde ya sí se puede empezar a formar una pequeña cavidad, una estrecha hendidura, que más que una cavidad bien formada, presenta una estrecha hendidura entre las superficies articulares. El ejemplo típico sería entre los cuerpos vertebrales, donde se localiza el disco intervertebral. Entonces tenemos lo que sería nuestros cuerpos vertebrales, aquí atrás los procesos articulares, donde son sinoviales planas, ¿sí?, pero aquí entre los cuerpos vertebrales se presenta el disco intervertebral, en donde se presenta que las superficies articulares tienen cartílago hialino, y entre estas superficies articulares que tienen cartílago hialino se encuentra un disco, ¿sí?, intervertebral, que tiene gran cantidad de fibrocartílago, que si lo vemos en una vista superior, tendríamos aquí lo que sería el cuerpo, ¿sí?, y aquí a toda la periferia fijándose, ¿sí?, lo que sería este fibrocartílago, ¿sí?, que en este caso, en el caso del disco intervertebral, entre los cuerpos vertebrales, presenta este disco un pequeño núcleo gelatinoso, ¿sí?, es el núcleo gelatinoso, que son restos embrionarios de un organizador primario, que es la notocorda. Entonces presenta aquí un pequeño núcleo pulposo,
que se va deshidratando con el tiempo y es lo que provoca que el sujeto con la edad, al llegar a la tercera edad, vaya perdiendo varios centímetros de altura. Entonces tenemos un disco, es el disco intervertebral, formado de fibrocartílago y reforzado externamente por ligamentos, ¿sí? Los ligamentos espinales anterior, espinal posterior, está reforzado este disco intervertebral que presenta un engrosamiento que algunos autores denominan el anillo fibroso, ¿sí? Y que en el centro, decíamos, presenta restos de la notocorda, que es el núcleo pulposo. Otro ejemplo de sínfisis sería la sínfisis del pubis. Entre los dos cuerpos del pubis, ¿sí?, se encuentra, ¿sí?, aquí también una pequeña hendidura articular con su cartílago unido por fibrocartílago y también su anillo fibroso que las está fijando, ¿sí? Entonces vemos que esta semiartrosis es una transición entre las articulaciones inmóviles y las articulaciones muy móviles, que serían las sinoviales, pues se denomina una hemiartrosis, y que son semimóviles este tipo de articulaciones. Por último, hablaríamos algo de lo que serían de la biomecánica de las articulaciones, ¿sí?, en donde tenemos varios tipos de movimientos, ¿sí? Entonces, de la biomecánica, de los movimientos de las articulaciones, vamos a tener que pueden presentar varios tipos de movimientos. Uno sería en un eje, que sería los movimientos de flexión y extensión, que es en un eje transversal. En eje transversal tengo los movimientos de flexión y extensión. Entonces, si se abre el eje de movimiento, se dice que es una extensión, y si se cierra el eje del movimiento, se denomina que es una flexión, ¿sí?, y es en sentido transversal, ¿sí?, en un plano frontal, ¿verdad? Muy bien, tenemos otros movimientos que serían de aducción y abducción. Estos movimientos generalmente son en un eje sagital, que es vertical, ¿sí?, y se desplaza en sentido horizontal. Entonces, si tenemos aquí lo que sería el plano medio del sujeto, ¿sí?, el sujeto, si separa su brazo, ¿sí?, si lo separa, sería de abducción, es decir, que abre, ¿verdad? Entonces separa, ¿sí?, en el sentido, en un plano sagital, en una dirección horizontal, sería una abducción. En cambio, si aproxima su extremidad, la aproxima hacia el plano medio, o la desplaza en sentido horizontal hacia lo que sería el plano medio, se dice que es una aducción. Son de movimientos que presentan las articulaciones. Si lo vamos a desplazar, aleja del plano medio, en un sentido, en un eje sagital, en un plano horizontal, entonces sería abducción, y si lo acercas al plano medio, sería una aducción, ¿sí? También tenemos movimientos de rotación, ¿sí? Entonces podemos tener movimientos de rotación, que estos van a ser en un eje vertical. Estos movimientos en el eje vertical pueden ser hacia un plano medio o hacia el plano lateral. Entonces tendríamos una rotación lateral o bien una rotación medial, ¿sí? Entonces serían movimientos de rotación en un eje vertical, ¿sí? Entonces podemos tener, si la punta del pie la dirijo con la rodilla extendida, la dirijo hacia afuera, la punta del pie sería una rotación lateral. Y si la punta del pie con la rodilla extendida la dirijo hacia adentro, ¿sí?, sería una rotación medial, y el movimiento lo está realizando
aquí en la cadera, la articulación coxo-femoral. Entonces sería una rotación lateral o una rotación medial, y lo que está rotando es la cadera, manteniendo la rodilla extendida y dirigiendo la punta del pie ya sea lateralmente o medialmente. Rotación lateral y rotación medial, ¿sí? Lo mismo sucede aquí en el hombro, ¿verdad? Si le pido al paciente que flexione su codo, y si le digo que haga hacia abajo el codo manteniéndolo flexionado, el movimiento va a ser en el hombro y va a ser una rotación medial. Y si le digo que levante la mano manteniendo el codo flexionado, va a presentar la rotación lateral del hombro. Rotación medial, rotación lateral del hombro, ¿sí? Hay movimientos también de lo que se denominan de pronación y supinación. Estos son sobre todo en el antebrazo, ¿sí? En la pronación, en donde también se hace una rotación. En realidad es una variante de la rotación, ¿sí? Si la rotación ahí lo hago medialmente, en este caso la palma de la mano la dirijo en un plano posterior, ¿sí? Sería la pronación. Y si la realizo hacia un plano, hacia la rotación lateral, hacia un plano anterior, la palma de la mano, se dice que es la supinación. Entonces, ahorita voy a realizar movimientos de pronación, ¿sí? Y movimiento de supinación. Entonces, la pronación sería una rotación medial del antebrazo, mientras que la supinación sería una rotación lateral del antebrazo, que da la rotación medial, la palma de un plano anterior a un plano posterior, y la supinación, la palma de la mano de un plano posterior hacia un plano anterior o frontal, ¿sí? Lo mismo a nivel del pie, ¿sí? Se habla de eversión e inversión. Eversión sería si aquí está la rodilla del sujeto y aquí está su pie, ¿sí? El pie. Si la planta del pie la dirige, la rota hacia afuera, ¿sí? Sería la eversión, y si la rota hacia adentro sería la inversión, ¿eh? Aquí estaría la otra rodilla del paciente, aquí sería su pie. Entonces, si dirige la planta del pie en un sentido, en una rotación lateral, sería eversión, y si lo dirige la planta del pie hacia un plano medial, sería inversión, una rotación medial, sería la inversión. Hay movimientos compuestos, como sería la circunducción. Generalmente la circunducción es la de dibujar o así hacer un círculo en el aire. Son movimientos compuestos de flexión, extensión, aducción y abducción generalmente, ¿verdad? Son movimientos. Y la circunducción, esta circunducción la realizan las articulaciones que tienen más movimiento, como sería la articulación del hombro. Entonces le pedimos al sujeto que dibuje un círculo rotando toda su extremidad superior de aquí del hombro como un eje, ¿sí? Este eje va a ser un movimiento, este movimiento va a ser una combinación de flexión, extensión, de abducción y de aducción del hombro para dar la circunducción, ¿sí? Aquí también a nivel del pie, muchas veces para no dar confusión de lo que es flexión y extensión propiamente del tobillo, ¿sí? Hablamos, ¿sí? Si el sujeto lo hacemos caminar de talones, ¿sí? Hablamos de flexión, ¿sí? Dorsal, si camina el paciente de talones, y hablamos de flexión plantar si le decimos que camine de puntitas, ¿sí? Entonces sería la flexión plantar, sería dirigir la planta del pie hacia abajo como caminar de puntitas, y la flexión dorsal sería dirigir el dorso del pie hacia arriba como sería cuando caminamos de talones. Por otro lado, una vez que ya vimos